Muy bien, buenas tardes. Se me queda un poco alto para mí, soy bastante bajo. Bien. Eh, bueno, gracias por la invitación en esta oportunidad. Uno se siente privilegiado, ¿no? Que alguien te invite para cualquier cosa, ¿no? En este caso, el alto privilegio de ser invitado para compartir la palabra de Dios es un alto honor. Y realmente, bueno, conozco a Hugo hace ya un par de años, hemos compartido algunas cosillas por allá, por el norte. Hugo me decía que me presentara un poco, ¿no? Ustedes por ahí me van a ver transpirar un poquito, yo tengo los poros bien abiertos. Yo soy de Salta, me vine de Salta hace ya más de 30 años, estoy por acá viviendo en Buenos Aires, en Hurlinga. Y vinimos con mi esposa, nos casamos, agarramos un bolsito cada uno y nos vinimos. Bueno, el Señor nos ha bendecido con 3 hijos y muchas cosas más que el Señor nos ha permitido vivir. Yo trabajo en la construcción, en la herrería, mecánica, hago de todo un poco. En el 2013 volví a Salta con mi esposa. Mis hijitas eran chiquititas, tengo 2 hijas y un varón. Y yo me convertí allá en Salta en un lugar que se llama Miraflores. Eso es zonas inhóspitas, ya medio el monte. Yo soy campesino. Tengo 3er grado de estudio. Había que caminar 7 kilómetros camino de tierra para ir a la escuela. ¿Se imagina? Yo hoy a mis hijos los llevo en auto, van, vienen, nada que ver, ¿no? Y la verdad que fue sacrificado esa vida, sí. Bueno, cuando volví allá a Salta, en el 2008, en el lugar donde me convertí, Miraflores, el templo había sido reducido a escombro. Entonces yo dije delante del Señor, esto no puede ser así. Cuando volví acá a Buenos Aires, a Hurlinga, compartí con mi esposa lo que yo sentía en el corazón, porque había algo que realmente me pesaba. Digo, ¿cómo puede ser esto así? Me había convertido yo en ese lugar y de pronto veo un montón de escombros. Y no solamente eso, sino que aquel lugar pasó a ser un rodeo de cabra. Entonces, bueno, con mi esposa nos pusimos en oración y bueno, enseguida estábamos compartiendo un tiempo con la Fundación Obrero Salamés, donde también estaba nuestro hermano Hugo. Y en el 2013 hicimos un primer viaje, me acompañó Hugo en ese primer viaje. Yo había hecho un machetito donde decía los lugares que íbamos a visitar: La Jita, Saravia, La Estrella, los parajes en la ruta, las reuniones que íbamos a tomar, toda una cosa así. Llegamos a ese lugar de Miraflores y nos encontramos, como bien decía, con un montón de escombros, un rodeo de cabra. Bueno, empezamos a palear todo eso, hicimos una primera reunión a cielo abierto y se predicó la palabra de Dios, y a partir de entonces hasta la fecha, esa iglesia realmente está con todo. Realmente fue de gran bendición. Después nos pusimos atrevidos, empezamos a visitar otros lugares, Santa María, El Pelícano, y hoy en día, por la gracia del Señor, tenemos allí atendiendo 3 testimonios. Empezamos con los hermanos obreros Salamés, después, bueno, los hermanos se han hecho grandes, no pueden viajar, cosas que pasan en cuanto a lo que significa hoy en día un viaje. Sale como 100.000 pesos un viaje hoy, con el aceite, el combustible, lo que significa todo eso, ¿no? Pero por la gracia de Dios seguimos viajando y realmente disfrutamos de las oraciones de los hermanos, del apoyo, de las ofrendas, porque uno solo no puede hacer. Tampoco estoy solo, estoy con un grupo de hermanos. Yo le puse a ese ministerio COPE hoy en día, que significa grupo que está predicando la palabra de Dios, ¿no? Es decir, está en Mateo capítulo 20, basado en ese versículo, ¿no? Capítulo 1, verso 2. Convocado
convocando obreros para enviarlos. Y eso es lo que somos, ¿no? La parábola en aquel lugar dice que, o el hecho que pasó en aquel entonces, que el señor de la viña había convocado obreros. Y había obreros que estaban en las plazas, que estaban por allí, y fueron llamados en aquel día, y se presentaron y trabajaron, y después, bueno, llegó el momento del pago. Y yo creo que nosotros somos los obreros que hoy en día somos los últimos obreros de este tiempo, ¿no? Y bueno, ahí estamos, hermanos, compartiendo la palabra del Señor, y hasta hoy el Señor nos ha permitido ver grandes cosas, porque las cosas uno las ve hoy. No es que a veces creo que nos llevamos la idea de que, bueno, predicamos y algún día vamos a ver los frutos allá en el cielo, y a veces no es tan así. La palabra de Dios nos dice que por sus frutos los conoceremos hoy, de manera que no tenemos que pensar que tal vez en aquel día lo veremos. Yo en esta tarde quisiera compartir con ustedes algunos versículos de la palabra de Dios. Vamos a buscar nosotros allí en el libro de Nahum, Antiguo Testamento. Es una palabra allí dura del Señor, ¿no? Que va a hablar a su pueblo, que va a hablar a Nínive. No era pueblo de Dios, pero que realmente había hecho estrago con el pueblo de Dios. Vamos a buscar nosotros allí entonces en Nahum. A veces los libros del Antiguo Testamento lo tenemos un poco medio escondido por allí, ¿no? A veces no lo leemos mucho porque siempre estamos más relacionados con el Nuevo Testamento. ¿Y dónde queda Nahum? Queda al lado de Miquea, por allí, ¿no? Si lo andás buscando, allí está Nahum. Entonces, Dios va a hablar a este pueblo de una manera muy particular. El profeta Jonás había predicado acá en Nínive, la capital de Asiria, ¿no? Entonces, nosotros conocemos, habíamos cantado, ¿no? Recién, lo que experimentó Jonás pasando por allí, por el vientre de un pez. Y realmente tenemos que decir que la predicación de Jonás fue muy positiva. Realmente cómo llegó a cada corazón, cómo Dios hizo una obra tan grande a través de la predicación de Jonás. De manera que tenemos que decir, hermano, que Jonás fue el evangelista más grande de todos los tiempos. Porque fue aquel que, a pesar de que entregó la palabra de Dios de una manera rezongando, digamos, porque no quería entregar la palabra de Dios a ese pueblo, porque era un pueblo realmente, la capital de Nínive, era un pueblo sanguinario. Cuando estos individuos se levantaban y salían en batalla, realmente aldeas enteras dice que se quitaban la vida, porque morir bajo ese dominio, bajo los persas, era lo peor que te podía pasar, porque no sabías cómo podías realmente terminar tu vida. Te iban matando de a poco, te cortaban las manos, dice que los enterraban en el piso, quedaba la cabeza solamente afuera de la tierra, y allí los buitres le sacaban los ojos. Realmente era terrible, y Jonás no quería entregar la palabra de Dios a un pueblo de esa talla. Es como cuando nosotros nos dicen de pronto de entregar un mensaje en un lugar, por ejemplo, en una villa muy peligrosa, que a veces nos robaron, que a veces pasó algo, y realmente estamos queriendo que pasen otras cosas en venganza de lo que nos tocó vivir. Pero realmente ellos habían actuado muy mal. Y Dios les había dado la oportunidad a través de la predicación de Jonás, y ellos habían respondido fielmente, se habían convertido todos. Pero ¿qué pasó? Habían pasado más de 100 años y todos los ninivitas se habían olvidado del mensaje que habían recibido.
Es decir, que había pasado una generación. Y esto es lo que realmente tenemos que tener en cuenta. Nosotros hemos escuchado las predicaciones de aquellos grandes hombres de Dios que nos hablaron la palabra de Dios con tanta fidelidad, con la entrega total como hombres y mujeres de Dios, y hemos sido criados de una manera espiritualmente, viendo sus vidas como nubes de testigos, que podíamos imitar su fe, que podíamos disfrutar de ver esos hombres de Dios que nos eran realmente una carta leída. Pero llegamos a estos tiempos donde ya dejamos, pareciera, de ver todas aquellas cosas, ¿no?, que veíamos nosotros, aquellos que ya tenemos más de 50 años. Y lo que pasó con Nínive es que habían muerto todos aquellos hombres, se imaginan, pasaron más de 100 años. Y se levantó aquella nueva generación que realmente no había escuchado a Jonás, pero que tampoco sus padres le habían transmitido fielmente el mensaje y la palabra de Dios. Entonces volvieron toda esta generación y se levantaron a la misma forma que tuvieron sus antepasados. Y realmente llegaron a ser gente que habían sitiado a Samaria y estuvieron a punto de tomar a Jerusalén. Entonces Dios va a derramar juicio sobre este pueblo. Y eso es lo que va a decirles Nahum, este profeta que va a entregar este mensaje de parte de Dios. Un mensaje realmente contundente, pero un mensaje que la palabra de Dios dice, ¿no? Conocemos nosotros por la palabra de Dios que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Ni una jota ni una tilde va a quedar sin cumplirse. Ninguna palabra de Dios va a caer en tierra en vano. Se habría de cumplir. Y realmente encontramos nosotros aquí en Nahum capítulo 1, algunos versículos vamos a leer de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Nahum capítulo 1, verso 1. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hasta ahí por el momento. Realmente cuando encontramos esta palabra de Dios, que Dios es celoso. Y recuerdo una vez que estaban hablando unos hombres por allí, y uno le decía al otro, dice, ¿no te da cuidado de tu esposa, cómo se comporta ella? Dice, no, dice, yo confío en mi esposa, ella es así. Y realmente tenemos que pensar que si nuestra esposa realmente anda jugueteando de una manera así tan abiertamente, que queda a la vista de los demás, ¿no le da celo? ¿No le debería dar celo a su esposo? Y de la inversa, o su esposa con su esposo. Y realmente Dios es un Dios celoso, porque la palabra de Dios que anida en nuestros corazones y que debe estar en nuestras mentes y corazón, es aquella por la cual vamos a dar cuenta. Y Dios había realmente había hecho llegar su palabra a esta gente. Y esta gente había vivido y había disfrutado de la palabra de Dios. Y habían vivido ciertas vidas, pero de pronto se desviaron, como ya les comentaba hace un rato. Y Dios es celoso. Entonces Dios, un Dios celoso, que no tiene por inocente al culpable. No se puede realmente vivir una vida como yo quiero. A veces creemos que nosotros podemos vivir de la manera que a nosotros nos parece, y nosotros ponemos nuestros códigos. Nosotros decimos qué está bien y qué está mal. Pero realmente cuando
conocemos o no entendemos la palabra de Dios de la manera como está establecido, vivimos la vida como a nosotros nos parece, como vive el vecino, como vive cualquier otra persona que de pronto tiene buenos códigos y dice: yo vivo de esta manera porque yo creo que así debe ser la forma de cómo vivir. Sabe que yo conozco gente del campo que solamente le falta ser cristiano, gente que respetuosamente, gente que realmente uno puede ver a esa persona y decir: es un ejemplo de vida, pero esa no es la vida cristiana. Y realmente frente a un Dios celoso que Él nos quiere para sí, dice Santiago, ¿no? O ignoráis, dice, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Oh almas adúlteras, tiene que decir Santiago el apóstol al pueblo hebreo. Tiene que decir, porque ellos dicen que eran adúlteros espirituales, porque realmente vivían una vida mediocre. Y realmente en estos tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos, es de considerar, ¿no? Cómo estamos viviendo con todo el alcance que tenemos. Realmente tenemos el mundo en un pequeño aparatito, ¿sí? Ahí nosotros entramos y salimos y vemos cosas realmente que están bien y que están mal. Y realmente Dios no va a tener por inocente al culpable, ¿no? Realmente en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos. No hace falta que yo explique mucho, porque cuando prendemos la televisión vemos realmente lo que está pasando en el mundo. Las cosas que se nos avecina hoy en día, el hambre, las pestes, las guerras, todas estas cosas que vivimos. ¿Qué podemos pensar cuánto le queda a este mundo? No al mundo, sino a la iglesia. Y realmente frente a un Dios celoso, que estamos aquí como pueblo de Dios, que frente a aquellos que caminan sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, donde la ira de Dios está sobre sus vidas. Y nosotros tenemos que preguntarnos realmente: ¿qué estoy haciendo yo frente a aquellos que van rumbo al infierno? Realmente aquí el profeta está hablando a un pueblo que realmente la ira de Dios estaba sobre ellos, porque realmente merecían todo esto, porque realmente el mensaje lo habían recibido una vez. Y yo creo, queridos hermanos, que el mundo entero va a escuchar la palabra de Dios. Yo, como les comentaba hace un rato, nosotros en grupo que estamos compartiendo la palabra de Dios allí, medio del monte, pero la palabra de Dios va a llegar a todos los rincones de la tierra, porque nadie va a poder decir en aquel día que nunca escuchó la palabra de Dios. Y si hay alguien que no escuchó, de alguna manera va a tener que percatarse que hay un Dios grande, porque aquí dice que las nubes son el polvo de sus pies. Realmente puede darse cuenta de la creación de Dios que realmente nosotros disfrutamos. Y queridos hermanos, qué responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de tener el Evangelio, que la gente realmente pueda ver en nosotros un cristiano, porque somos esos pequeños Cristos que tenemos que anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Aquí hay un profeta que va a traer juicio. Y realmente uno dice, el nombre de Nahum significa consolación. Y uno va a decir, pero ¿cómo? Si su nombre significa consolación, ¿cómo es que trae tremendo mensaje de juicio? Pero claro, el mensaje de juicio era para Nínive, pero la consolación era para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios habría de ser protegido en aquella oportunidad. Y nosotros somos un pueblo especial, somos un tesoro especial. Y Dios realmente nos protege y a veces no nos damos cuenta de cuántas cosas Dios nos guarda y nos protege. No nos damos cuenta. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y de esa protección disfrutamos. Realmente
nosotros vemos hoy en día los noticieros, cuántas cosas pasan, ¿no? Robos, asaltos y la delincuencia cómo está. Y nosotros salimos y volvemos ilesos, ¿cuántas veces? Y siempre miramos la tele y nunca somos nosotros. Gracias a Dios por eso. Quizás a vos te pasó. A mi hijo le pasó en una oportunidad. Le pusieron el revólver en la cabeza y le agarraron el celular. Pero bueno, estamos en un mundo así. Y realmente esta gente que vivía así de esta manera, realmente que no daban gloria a Dios, porque se habían olvidado de Dios y habían seguido ese camino de la crueldad, de la matanza, de la violencia. Y realmente Dios tiene que traer juicio sobre esta gente. Nosotros vivimos en un mundo violento y realmente nosotros no somos nada bueno. O sea, la humanidad, el ser humano no es bueno. Nosotros vemos a veces, ¿no?, en Discovery, ¿no?, como esos animales que salvajemente lo comen al animal vivo mientras que todavía está peleando con los leones, ahí lo están comiendo. Pero esos son los animales. Pero nosotros a veces tenemos ciertas actitudes entre nosotros mismos. ¿Cómo puede ser como en aquel comienzo de la creación, donde Caín se levanta contra su hermano y lo mata? Así tan salvajemente. Así somos nosotros. Claro que el animal no puede pensar, pero nosotros sí. Pero realmente tenemos que dar gracias a Dios que nos ha cambiado, que nos ha hecho nueva criatura. Realmente este mundo que está en llama, que está en perdición, nosotros somos la iglesia, la sal. En medio de un mundo contaminado por la maldad, por el pecado, somos lo que estamos conservando. Y yo me pregunto, querido hermano, primero yo te pregunto, ¿cuánto crees que sos realmente para este mundo como sal? ¿Conservás una vida realmente? ¿Conservo yo una vida que puedo decir, soy sal? Mis palabras son sazonadas con sal. Realmente mi vida da ganas de que otros realmente quieran vivir como yo vivo. Genero sed por la palabra de Dios a los demás. Conservo a los demás. Realmente tenemos que pensar, hermanos, que este mundo que está perdido, nosotros no tenemos que ser parte de todo esto, sino que tenemos que ser aquellos que tengamos, hermanos, que entregar un mensaje de poder. Dice así la palabra de Dios, vamos a leer versículo 7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Realmente, verso 9 dice: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Realmente, delante de Dios hay una sola vez. Él no está realmente probando qué puede hacer. Él va a cumplir su palabra. Dice que en cuanto a este pueblo, no habría de tomar venganza 2 veces. Este juicio que fue 700 y pico de años antes de Cristo, 100 años más tarde, se va a cumplir la profecía de Nahum. Y realmente cuando miramos el capítulo 2, por ejemplo, versículo 1, dice allí la palabra de Dios: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe los lomos, refuerza mucho tu poder. Le está diciendo a un pueblo que realmente ya estaba bajo sentencia, pero si hubiera alguien todavía que pudiera pensar que frente a un pueblo también bravo como Babilonia, que se levantaba contra aquel pueblo, dice: subió destruidor contra ti. Tenemos que pensar, queridos hermanos, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Con aquellos es nuestra lucha. Y realmente
hoy en día cómo están atacados los hogares. Subió destructor contra ti. ¿Somos conscientes de esto? ¿Somos conscientes realmente que el diablo vino para matar, hurtar y destruir? ¿O estamos realmente malgastando nuestro tiempo? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que aprovechara bien el tiempo, porque se vienen días malos. Tenemos que pensar, hermano, que estamos, creo, viviendo la última recta final del tiempo de la gracia de Dios. Es como que si estuviéramos viviendo un partido de fútbol y ya estamos jugando los últimos alargue, los últimos 15 minutos que nos quedan. Realmente, hermano, es tiempo, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 13, verso 11, es tiempo de levantarnos del sueño, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Realmente, hermano, tenemos que pensar que nosotros somos aquellos que tenemos que entregar un mensaje de salvación a un mundo que realmente está bajo sentencia. Y a veces son aquellos que están bajo sentencia, seguramente algún familiar mío. A veces hay en mi propia casa alguien que se va rumbo al infierno. Mi vecino, un amigo querido, un amigo del alma, pero se va al infierno. Y realmente eso es tremendo, hermano. Tenemos que pensar con el corazón. Tenemos que pensar realmente con amor, con pasión. Que hermano, que estamos para esto. La iglesia de Dios está para esto, para ir por el mundo. Aquí estamos en este barrio, cada iglesia debe ser un faro, una luz en el barrio que está. Pero la iglesia está puesta como un faro en el mundo. Y realmente creo que ese faro está como comenzando a apagarse. Y allí encontramos en los primeros capítulo, ¿no?, de Apocalipsis, donde dice que Jesucristo pasa por allí, por aquellas 7 iglesias, y dice que Él va viendo sus obras y va diciendo a cada uno ciertas cosas que ellos vivían bien, pero te falta esto. Dice, te has olvidado de tu primer amor. Y realmente eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo era nuestro amor cuando realmente nos convertimos, cuando conocimos a Cristo? Queríamos salir y compartir esta alegría con los demás, pero pasó el tiempo y nos hemos olvidado, nos hemos achanchado, pareciera. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos de la gracia de Dios. Tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Si pudiéramos ver este versículo realmente palabra por palabra, el capítulo 2 dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza. Preguntémonos, ¿cómo está mi fortaleza? ¿Cómo está mi defensa? ¿En qué me estoy refugiando? Guarda la fortaleza. Dice, vigila el camino. El profeta Jeremías le dijo a su pueblo, paraos en los caminos y preguntad por los senderos antiguos. Y preguntad y andad por él. Porque nosotros realmente pareciera que nos hemos hecho nuestros propios caminos. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué bueno es que pensemos, hermano, en ese camino que estamos, Jesucristo. Vigila el camino. Porque por allá venía la atalaya. O digo, allí estaba la atalaya mirando hacia lejos, hacia la distancia, cuando venía el enemigo. ¿Cómo venía? ¿En son de guerra o en son de paz? Vigila el camino. ¿Cómo vienen aquellos que vienen a ti? Realmente que el Señor nos ayude a valorar el tiempo, que el Señor nos ayude a tener las defensas firmes, que nos ayude realmente a vigilar el camino. Como más dice el versículo, ciñen los lomos. El apóstol Pedro dijo, ceñid los lomos de vuestros entendimientos. Era esas ropas que se ajustaban el obrero, aquellos hebreos, aquellos trabajadores,
para poder pararse frente al trabajo bien trabado, bien parado. El Señor dice a través del apóstol Pedro: ceñid los lomos de vuestros entendimientos. Porque eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Estar seguro de lo que estamos haciendo. Pensar realmente con el entendimiento, con la mente de lo que vamos a hacer. Porque se vienen tiempos peligrosos. No vamos a hablar de esas cosas, porque realmente si tuviéramos que hablar de eso tendríamos mucho tiempo, horas, días. Pero sabemos que todas estas cosas que están pasando es realmente cosas que se van a empezar a cumplir de la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me ha pasado más de una vez compartir, seguramente que te pasó. Y hoy en día es un tiempo espectacular para predicar la palabra de Dios, porque de la nada uno empieza a hablar con la persona de las cosas que estamos viviendo hoy. Ni siquiera hace falta abrir la Biblia frente a un lugar de trabajo, un taller, en un viaje. Cuando uno empieza a hablar de las cosas que está viviendo, son cumplimientos bíblicos. Antes quizá uno pudiera decir, la Biblia dice que en aquel día va a pasar todas estas cosas, y alguien miraba y se podía sonreír. Hoy lo estamos viviendo. Es como que estamos leyendo un diario que está pasando. Realmente qué bueno que es esto en estos tiempos. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuánto hace que ganaste la última alma para el Señor? ¿Cuánto? Cada uno nos podemos preguntar. ¿Hace un año, hace un mes, hace unos días? ¿O hace no sé cuánto? Realmente sabio es el que gana alma. Que vivamos una vida de sabiduría. Que vivamos realmente la vida, esa vida que Dios quiere. Dice que el Hijo del Hombre 12 horas tenía el día y Él lo aprovechaba. Vivía para su Padre. Eso es lo que tenemos que vivir. Eso es disfrutar la vida cristiana. Claro, hermano, que tenemos que ir a la empresa, al trabajo, a nuestras obligaciones. Pero podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y realmente viviendo en este mundo, él no sabía qué escoger. Porque dice, si me muero me voy al cielo y estoy bien. Pero estar en la tierra realmente era para él mucho mejor. Porque realmente ganar alma es lo mejor que te puede pasar en la vida. Eso es oro, eso es riqueza, eso es lo que realmente un día vamos a disfrutar de tener las manos llenas delante de Dios. Qué triste sería, queridos hermanos, que en aquel día nos presentemos delante de Dios avergonzados, las manos vacías, de haber malgastado mi tiempo. Ojalá podamos decir como dijo, que el Señor pudiera decir como dijo de Job, habéis considerado a mi siervo que no hay otro como él, varón justo, temeroso de Dios, un hombre que realmente vivió una vida ejemplar. Como se dijo, por ejemplo, de dos hombres en el Nuevo Testamento, del apóstol Pablo, dice, él he peleado la buena batalla, había corrido la carrera, había acabado y realmente estaba listo para presentarse delante de Dios. Y el segundo hombre, Juan, un hombre que realmente había escrito el libro de Apocalipsis, había cerrado el canon de las Escrituras y fue aquel hombre que pudo decir, Señor, ven pronto, porque todo hecho estaba. Que realmente, hermano, podamos pensar en esto. ¿Cuál es la vida que estoy viviendo? A veces creo que estamos ahogados por los problemas, cuando tenemos un Dios grande. Mire, yo la vez pasada se me rompió el motor de la camioneta allá en Santiago. 5 de la mañana era. Yo dije, bueno, se me hizo la noche acá. Se acabó todo. Eran las 9 de la mañana. Ya me estaban llamando 3 hermanos diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Ya tratando de auxiliarme. Una iglesia de la banda nos donó 300.000 pesos para arreglar el motor de la camioneta.
así de la nada. ¿No es Dios que está haciendo eso? ¿Y cuántas veces así, hermano, yo puedo decir, hermano, yo conozco el Dios que tengo? ¿Por qué tengo que estar frustrado, amargado, preocupado, cuando me tengo que ocupar de las cosas de Dios? Y Él se va a ocupar de lo mío. ¿No ven, dice, las aves cómo no trabajan ni hilan? Vuestro Padre les da de comer. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y aquí hay un pueblo realmente que un poco me salgo de la historia, por supuesto, porque lo que quiero buscar, hermano, no es cuánto este pueblo tuvo que pagar el alto precio por haber sido quienes fueron, sino que lo traigo para mi vida porque hay un juicio que se avecina, el juicio de Dios. Está pronto. ¿Y el juicio por dónde dice la palabra de Dios que va a empezar? Por la iglesia. Entonces, habrá que arreglar cuentas con Dios, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. No vaya a ser cosa que esté enemistado con algún hermano, no vaya a ser cosa que esté viviendo una vida, no lo digo a usted, hermano, digo a la iglesia universal, a la iglesia del Señor, a nuestros hermanos, con los cuales pronto va a haber una conferencia. Disfrutamos de estar los hermanos juntos, pero a veces qué triste cuando escuchamos, che, mengano cayó. ¿No te duele eso? A mí me duele. Cuando sé que un hermano, que el diablo cómo destruye esas cosas. El hermano que estaba predicando la palabra, que uno puede decir, che, mira el ejemplo que era. De pronto lo vemos sentado allá en el fondo, avergonzado por lo que hizo. Eso es lo que hace el diablo. Que el Señor nos guarde de eso. El juicio empieza por la casa de Dios. Y realmente había un juicio para ello. Yo quisiera ser, ¿sabe qué? Como Jonás. No así en rebeldía, pero entregando un mensaje. Dice la palabra de Dios que el Espíritu no es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué tenía que decir Jonás? En 3 días, ¿sí?, Nínive iba a ser destruida. Y el pueblo se arrepintió. ¿Nosotros qué tenemos que decir? No tenemos que convertir a nadie. El Espíritu nos va a dar palabra para decir que Cristo murió y resucitó y su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Realmente si hemos caído en alguna falta, o sentimos que tenemos algunas cuentas para arreglar con Dios, la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Que el Señor bendiga su palabra.